Buenas, ¿cómo están? Vamos a hablar de dos temas en este video. Primero la secuencia de ejecución de un programa en Processing y luego de funciones y procedimientos de usuario. Bien, como siempre vamos a tratar de trabajarlos en, el, en el programa directamente para entender y comprobar que lo que decimos es como lo que es tal cual lo que está pasando. ¿Cuál es la secuencia de ejecución de processing? Lo primero que pasa en un programa de processing es, en un programa dinámico, lo primero es la declaración de variables globales. Lo segundo va a ser la ejecución del setup. Y luego, a partir de ahí, van a empezar a ejecutarse los demás procedimientos o las demás funciones que tenemos nosotros declaradas. En sí, lo que va a pasar es que se va a ejecutar el draw una y otra vez. Esto es así, eventualmente se pueden llegar a ejecutar otras como el mouse preset o cosas así. ¿Está bien? Vamos a comprobar que esto es así. Hay un error bastante común cuando nosotros declaramos una variable que es, por ejemplo, yo quiero declarar como entera la variable w a la cual le voy a asignar width. ¿Está bien? Pero nosotros sabemos que width es una variable global del sistema. Sin embargo, voy a comentar este código un poquito porque después lo vamos a usar. Si yo hago un print ln de w, yo cuando ejecuto esto veo que width tiene el valor 100. Perdón, que w tiene el valor 100. Se está imprimiendo por pantalla el valor 100. Sin embargo, el programa que estoy ejecutando tiene muchísimas más columnas. Yo declaré que la cantidad de columnas de mi pantalla va a ser de 800. Pero claro, si nos fijamos en la secuencia de ejecución, primero se está declarando las variables globales. Cuando yo estoy declarando la variable global w, width está declarada con el valor por default, con ese valor que tiene si yo no le digo cuál va a ser el ancho y el alto de mi pantalla. ¿Cuál es ese valor por default? Una pantalla muy chiquita de 100 píxeles por 100 píxeles. Por eso, si yo hago esto, no va a funcionar muy bien. Si yo lo que quiero es hacer algo como esto, voy a tener que declarar por un lado la variable y después decirle cuál va a ser el valor. W igual a... ¿Está bien? La verdad que y si ejecutamos esto, vemos que como estoy imprimiendo W y le estoy poniendo al valor W el contenido de la variable width, pero luego de hacer el size de la pantalla, ahí sí obtengo el valor que yo esperaba, que era la cantidad de columnas que yo le había seteado al ancho de la pantalla. Perfecto. Esto nos demuestra que sí, que primero se ejecuta la declaración de variables y luego se ejecuta el setup. Creo que no hace falta aclarar que, y lo vimos y queda comprobado por todos los programas que vimos nosotros, que el setup se ejecuta una sola vez al principio del programa y el draw se ejecuta un montón de veces. Pero bueno, podemos hacer algo así, podemos imprimir draw en el draw y podríamos imprimir setup en el setup y ver cuántas veces se imprime cada uno. Lo ejecuto, lo freno y como ven, acá se ejecutó una vez el setup, ¿no? Imprimió solamente una vez, una vez sola pasó por acá, imprimió setup y luego una tras otra se fue imprimiendo el draw. Así que queda comprobado que esta secuencia que vemos acá es tal cual lo que nosotros esperábamos que pase. Ya que estamos con el tema de la secuencia, hay una posibilidad que es decirle al programa no loop. ¿Está bien?
Yo cuando le digo no loop, lo que le estoy diciendo es ejecutar el setup, luego ejecutar el draw, pero no lo loopees, no lo hagas una y otra vez el draw. Hacelo solo una vez. Eventualmente yo lo que le puedo decir es lo contrario, loop. Y ahí se vuelve a ejecutar el draw de forma... ¿cómo se llama? O sea, se vuelve a ejecutar muchas veces, una después de otra. Por ejemplo, yo podría decirle void mouse. Esta función que es como un evento se ejecuta cuando yo aprieto el mouse. Entonces yo le podría decir acá loop. Creo que es así. A ver. Entonces, vean lo que pasa. Se ejecutó el setup, se ejecutó el draw y yo cuando le doy al botón empieza, le doy clic, empieza a ejecutarse una vez tras otra el draw. Esto puede ser útil si yo quiero, por ejemplo, posicionar el mouse antes de que se empiece a ejecutar una y otra vez el draw. O si quiero de repente, con un clic del mouse, detener la ejecución del draw, ¿no? Yo por ejemplo podría hacer, podría decirle que existe una variable global que sea booleana, ¿no? Que se llame está lupeando, ¿no? Está lupeando, que valga verdadero, porque el programa por default va a empezar a imprimir el draw un montón de veces. Y yo en el mouse preset le digo que si aprieto el mouse está lupeando, se le asigne el valor contrario, que se le asigne ¿cómo sería? Lo contrario a está lupeando sería esto, ¿no? Entonces después pregunto if sí, está lupeando, entonces loop, y si no está lupeando, entonces no loop. ¿Se entiende? Estoy guardando en una variable global el estado de si está o no está lupeando, y luego lo cambio cada vez que presiono el mouse. Cada vez que presiono el mouse cambia el estado de si estoy o no estoy lupeando, y le digo que lupee el draw o no. Ya que estamos, podemos ponerle acá el draw, que no solamente imprima el draw, sino que imprima también la variable frame count, para estar seguros cuántas veces se está ejecutando el draw. Entonces yo ejecuto esto y veo que acá abajo, ¿ves? Está imprimiendo un montón de veces el draw. Toco y se detuvo. Toco de nuevo y vuelve a ejecutarse. Toco y se detuvo. Toco de nuevo y vuelve a ejecutarse. Buenísimo. Este es un ejemplo para entender cómo se ejecuta esto y un pequeño truco para modificarlo, ¿no? Es evidente también que mientras se ejecuta esto, hay otras cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Como por ejemplo el mouse preset. Pero esta secuencia así es tal cual. Después, si se agregan otras funciones, pasarán otras cosas. Pero esto es así. Bueno, vamos a dejar esta función porque la verdad que no nos modifica. Y vamos a hablar un segundito de funciones y procedimientos de usuario. ¿Qué son las funciones y procedimientos de usuario? Bueno, son formas de que nuestro código sea mucho más legible, que sea mucho más fácil de leer. Comentar y descomentar. Yo lo que les recomiendo a ustedes para sus programas principales, en cualquier lenguaje que trabajen, es que cuando uno lea la secuencia de instrucciones, no necesitamos comentarios en el programa principal. Digo, pongamos comentarios y está todo bien con eso, pero que los nombres de las funciones que se ejecutan en el programa principal sean lo suficientemente claras
como para ni siquiera necesitar leer en el comentario la explicación de qué es lo que hace. Obviamente el comentario está bueno porque le sirve a otras personas que no hayan desarrollado, pero bueno, pues supongamos este programa. Este programa, ¿qué es lo que hace? Bueno, es lo que hacía el último programa que vimos en el de color, ¿no? Vimos que recorríamos para todos los píxeles, armábamos unos cuadraditos y los pintábamos con diferentes colores, en este caso en el modo de color HSB. Entonces teníamos hacia la derecha, ¿cómo es? A ver, hacia la derecha más saturación, hacia abajo más brillo, y a lo largo del tiempo lo que va cambiando es el color en sí, o sea, el tono de color que yo estoy poniendo, el hue, ¿no? O sea, el componente H del HSB. Como ven, yo puedo tocar y como quedó activado el código ese que teníamos, se detiene esta animación que va pasando por todos los colores. Bien. ¿Cómo puedo generar una función para que esto sea un poco más, o un procedimiento para que esto sea más claro? Primero, en Java para mí no existe demasiada diferencia entre lo que es una función y un procedimiento. La verdad que todas se declaran igual y todas se declaran con un tipo de dato y luego el nombre de la función, y los paréntesis van a decir qué parámetros le paso. En el caso de los procedimientos, lo que va a pasar es que yo le voy a tener que decir void, o sea, como que el tipo de dato es vacío, ¿no? Algo así sería la idea. Como que no devuelve ningún valor. Se ejecuta lo que tiene adentro, pero no va a devolver ningún valor. Así que yo voy a crear una de estas para decirle imprimir sin minúscula, imprimir animación. No, imprimir rectángulos de colores. A ver, hay mucha gente que no le gusta ni a palos los nombres de funciones súper largos, pero la verdad es que a menos que lo vayamos a usar muchas veces, a nadie le importa que vos escribas un nombre de función con 20 caracteres. Bueno, capaz que existe un límite, pero no sé. A ver, vamos a ver si existe un límite. Este nombre es gigante. ¿Cuál es la forma? Bueno, yo lo que tengo que, si quiero hacer un procedimiento, va a ser void, diciéndole que es que no va a devolver ningún valor. Luego, el nombre de las funciones, el nombre de la función, y entre paréntesis si va a tener o no parámetros. Si no tiene parámetros no le pongo nada entre los paréntesis, si tiene parámetros le tengo que declarar cada uno de los parámetros separados por coma. En este caso, imprimir rectángulos de colores, no le voy a poner ningún parámetro por ahora, y le voy a decir entre llaves el código que quiero ejecutar. ¿Qué código quiero ejecutar? Bueno, quiero ejecutar estos dos for que tenía antes, que recorrían todas las filas y todas las columnas de... todas las columnas el primero y todas las filas el segundo. Si yo acomodo el programa, como ven, queda el print del draw, que esto lo podemos sacar pues ya vimos que funcionaba. Esto también. Queda en el draw solo imprimir rectángulos de colores. Esto es lo que hace el programa, imprime rectángulos de colores. Así que está bastante bien que sea eso lo único que vemos en el programa principal. Si yo ejecuto esto, el programa sigue funcionando. Si yo toco con el mouse, sigue deteniéndose. O sea que el funcionamiento no se vio afectado. Ahora bien, vamos a ver cómo podríamos pasarle parámetros a esta función para que haga algo distinto. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que imprima 255 columnas. Ese número está hardcodeado, o sea, está puesto acá. La verdad que está puesto acá porque sí, digamos, porque son 200, porque el modo de color por default es de 255. Ahora bien, yo podría decirle que cambie el modo de color y que cambien la cantidad de columnas que muestre. Por ejemplo, yo podría decirle que la resolución, ¿no? Que crea una variable global que se llame, que sea entera, o que sea float, mejor, para no tener
problemas con las divisiones. Float y que sea la resolución de color. La resolución que empiece valiendo 0. No, a ver, que valga 100. ¿Está bien? Yo lo que voy a terminar con esto es decirle que en vez de que tenga que cada color vaya del 0 al 255, que vaya del 0 al 100. Entonces yo le voy a decir acá HCB que vaya hasta de 0 al 100. Entonces, imprimir rectángulo de colores. Quiero que imprima tantos rectángulos como la resolución de color que tenga. Entonces le voy a decir que, entre los paréntesis, que yo le voy a pasar la resolución. La puede tomar de forma global porque es una declaración global lo que hice acá. Entonces yo acá tranquilamente podría hacer referencia a eso. Pero bueno, vamos a hacerlo de forma ordenada. Vamos a pasarle estos valores. Estamos practicando puntualmente esto, no pasarle valores a un procedimiento. Si se fijan, me dice, che, la función imprimir rectángulos de colores no espera ningún argumento. Así que esto de pasarle un argumento acá no va. Bueno, no va hasta que yo venga acá a imprimir rectángulos de colores y le diga que espere que yo le pase un parámetro. En este caso, ¿cuál? Bueno, uno del tipo float. Y podría ser, lo podríamos llamar igual que la función global, o podríamos separarlo de alguna forma. Por ejemplo, le podríamos poner res, así, con resolución. ¿Está bien? Me dice, che, bueno, está todo bien, pero no lo estás usando en ningún lado este resol. Bueno, vamos a empezar a usarlo. Por ejemplo, lo puedo usar acá, lo puedo usar acá. El frame count también. Y acá hay un tema. A ver, el tamaño de cada cuadrado va a ser la cantidad de columnas totales divididos la cantidad de cuadrados. Sí, está bien, eso es un resol, lo uso acá. Lo uso acá. Esto debería funcionar. A ver, si yo ejecuto esto, lo que debería tener es un poco menos de definición. Bueno, lo que veo también es que se recorre mucho más rápido todos los tonos, ¿no? Todos los tonos de colores van pasando mucho más rápido, porque antes lo que yo recorría para hacer una vuelta al círculo cromático eran 255 posiciones y acá estoy recorriendo solo 100. Entonces por eso veo que va aumentando de a poco. Yo podría decirle acá alguna cuentita para que esto sea un poco más lento. A ver cómo podría ser eso. Vamos a jugar con eso. Que el frame count se... No, bueno, pará. No me voy a poner con esto, pues esto es otra cosa. Después lo pienso, igual. Pero al final del video. Vamos a seguir con esto. Yo le acabo de pasar una variable float a imprimir rectángulos de colores. Y eso me sirvió para imprimir una cantidad de columnas específicas. En este caso 100. Vamos a achicarlas para que se vean aún más que están esas columnas ahí. Por ejemplo 20. Ahí vemos que tenemos solo 20 columnas y 20 filas. El programa sigue funcionando igual, lo único que avanza muy rápido en el tiempo. Una posibilidad es decirle que el frame rate es una función. No, a ver, hay una función para setear cuántos cuadros por segundo se va a ejecutar. Vamos a buscarla en la ayuda porque pensé que era frame rate, pero frame rate me lo puso como variable de sistema. Bueno, está bien, es frame rate, pero es una función que se llama así. Así que yo si pongo los paréntesis me lo va a mostrar. Suponete que yo le digo que el frame rate por default en processing es 60. Así que yo podría setearle que frame rate sea bueno, nada, a ver, vamos a bajarlo, vamos a ponerle 20 en que va más lento. Vamos de nuevo, vamos a ponerle 5. Bueno, ahí va pasando por todos los colores de a poquito. Al mismo tiempo hace saltos, ¿no? Porque yo lo que estoy haciendo es pasar, estoy dividiendo toda
el espectro, ¿no? Lo estoy dividiendo en 20 cuadros y estoy recorriendo de a uno por vez, de a uno de esos cuadros por vez. Entonces, esto de estar avanzando con el frame count, en realidad yo lo debería dividir, ¿no? Sí, sería lo mejor. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer esto. Yo esto lo saco. Y el frame count lo debería multiplicar por una división entre 255, que era lo que yo tenía, dividido la resolución. Yo con esto logro que el framecom siga funcionando tan... no, perdón, resolución. Dividido 255. Lo que estoy haciendo es transformar esa resolución. Ahí va. O sea, el framecom, multiplicarlo por un valor que me dé un poco más chico cada vez que va avanzando, avance de a menos, ¿no? Y que avance de a menos en relación con lo que yo seteé acá. Si yo acá seteo menos columnas todavía, este número va a ser más chico todavía y framecom va a seguir aumentando a la misma velocidad. O sea, el componente H de este color. Bueno, esto es un detalle, lo último. Bien, como vimos, ya sabemos cómo crear un procedimiento, cómo pasarle un parámetro a ese procedimiento y vamos a hacer una función. A ver, ¿qué función podría ser? Bueno, podría transformar esto en una función. Por ejemplo, yo podría hacer una función que sea que se llame frame count variable, ¿no? Que yo le pase solo la resolución y que me calcule frame count variable, que le pase solo la resolución y que me devuelva el valor de cuánto tiene que ir acá, ¿no? De cuál es el valor de H referido a esa resolución en el paso del tiempo. Yo la cuenta que tengo que hacer es esto que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es va a ser una función float. No tengo que decir, voy a tener que declararla de un tipo de datos. Las funciones se van a declarar de un tipo de dato. Por ejemplo, float. Luego van a tener un nombre. En ese nombre se va a devolver el valor de resultado de la función. Luego van a tener una serie de parámetros. Y luego la lógica puntual de esas funciones. Entonces yo voy a declarar una función float que se llame frame count variable, ¿no? Frame count variable va a recibir un parámetro, en este caso float, que va a ser la resolución, y se va a ejecutar la siguiente línea de código. Se va a calcular lo que antes calculaba allá, se va a calcular dentro de la función. Y yo esto le voy a tener que decir que haga un return de ese valor. O sea, que lo que salga de esta expresión me lo devuelva como el valor que surge cuando yo llamo a esta función. Cuando yo llamo a esta función y le paso un valor de resolución, me calcula automáticamente cuál va a ser el jugue relacionado con eso. ¿Está bien? Entonces yo ejecuto esto y veo que sigue funcionando tal cual. Si yo le cambio la resolución, se la pongo en 5 columnas, no solamente cambia la resolución acá, sino que la velocidad con que cambian los colores sigue siendo la misma. Antes veíamos que cambiaba mucho más rápido. Perfecto. Podría ponerle incluso solo 2
o 3 columnas. Y sigue funcionando con la misma velocidad. Genial, che. Esto que vemos acá es muy importante, la verdad. Es una... la forma para declarar variables en Processing es... Perdón, de declarar funciones en Processing es muy sencilla. Y yo espero que la usen mucho para generar eh, que su código se entienda mejor. Tiene sentido generar una función cuando la cuenta que vamos a hacer se va a ejecutar varias veces. Pero también tiene sentido hacerlo cuando nosotros queremos que nuestro programa se lea mucho más fácil. Por ejemplo, yo acá le puse este nombre. Este nombre la verdad que no está muy bueno. Podría ser nuevo juve, ¿no? Pues yo lo estoy usando para calcular ese valor. Entonces, yo logro acá decir que el color está formado por un nuevo color y por los componentes en X y en Y de I y J de los for que estoy recorriendo. Me parece que este tipo de cosas ayudan mucho a la hora de desarrollar un programa muy grande, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Estamos haciendo siempre programitas cortos en estos videos, pero la idea es que ustedes puedan llegar a hacer, no sé, un juego o algo así, y esos son miles de líneas de código. Y cuando nosotros tardamos muchos días en programar algo, si le ponemos nombres de variables o nombres o hacemos todas las cosas sin transformarlas en funciones o en procedimientos, después es muy difícil de leer. Se los digo por experiencia, no es para romperle las bolas, digamos. Realmente ayuda trabajar de esa forma. Bueno, listo. Nos vemos en un próximo video.